Hola, hola, ¿qué tal? Creo que hice un hola en falso. Si fue así, bueno, pues ¿qué tal? Nuevamente en comunicación, nuevamente abriendo la comunicación a esta oportunidad que tenemos de hacer comunidad, de encontrarnos en un punto en donde podemos compartir nuestros puntos de vista, compartirles informaciones, darles a conocer cosas que al parecer pueden ser de decisión importante para todos nosotros. Una ocasión que bien amerita el continuar con este proceso en el que hemos estado inmersos. Gracias por su compañía, gracias por estar presentes en estas oportunidades que hemos tenido a lo largo de, pues ya, más de 2 meses en los que ha habido oportunidad, ha habido ocasión de abrir la conversación a través de este esquema, de este sistema que nos dan ahora las redes sociales, las facilidades que nos brindan las redes sociales y que nos abren un mundo de una manera completamente diferente. La verdad es que cuando les platicaba de la muerte de Héctor Martínez Serrano y ahora que veo que algunos le han dedicado homenajes a una de las voces fundamentales de la XCW cuando la W era la catedral de la radio en México, pues se pone uno a pensar lo que era ese tiempo en que las comunicaciones eran limitadas, en que algunas comunicaciones había que esperar días o que había que ir al cine para ver los documentales noticiosos, todo eso que corresponde a más de un siglo y que ahora pues simplemente con tener un dispositivo electrónico y nos podemos comunicar, nos podemos enlazar. Es una gran oportunidad la que nos da la vida y que nos está permitiendo hacer comunidad en un momento tan crucial, tan difícil como el que estamos viviendo en el mundo con una pandemia. Imagínense ustedes lo que debieron sufrir aquellas personas que vivieron la fiebre española por allá por el 18 del siglo pasado y que, bueno, pues no había lo que tenemos ahora en la fluidez de la comunicación, ya no digamos la cuestión de los avances científicos que permitían la esperanza o la posibilidad de suspirarle un medicamento que rápidamente se pudiera generar, ¿no? Moría y morían las personas y las víctimas se iban acrecentando sin que se pudiese llegar a una, ni siquiera a una conclusión definitiva con respecto a lo que estaba pasando. ¿Por qué? Pues porque la ciencia estaba en un momento que estaba en pleno desarrollo, que estaba apenas con ciertos avances y ahora, pues no, ahora tenemos una facilidad y unos mecanismos que nos permiten rápidamente estar de un lado a otro del mundo, compartirnos. Por ejemplo, la comunidad científica, imaginen ustedes con qué facilidad pueden intercambiarse información, pueden intercambiarse fórmulas, avances que se están realizando y creo que todo esto nos habla del mundo que nos ha tocado vivir. Ahora piensen por un momento lo que va a ser este mismo mundo dentro de 10 años, ¿sí? El vuelco, el giro que ha dado el mundo en los últimos 50 años. Pongan ustedes a pensar que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Salinas de Gortari como presidente, no había internet, ¿sí? Por eso era necesario modernizarlo, porque había cosas que ya eran pertenecían a un mundo completamente diferente. Entonces, a veces suponemos que son cosas que siempre estuvieron allí, o por ejemplo para los jóvenes, los muy jóvenes que pues yo he hecho el experimento, no sé si lo han hecho ustedes alguna vez, con un teléfono de disco, que les dices a los muy jovencitos, ¿sabes qué es esto? Y no saben de qué se trata, no saben lo que es un teléfono de disco que pues predominó por muchos, muchos años. Y sin embargo, si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, los teléfonos celulares es de la última parte de la década de los 80. O sea que, fíjense, en 40 años brincamos de las células que eran de un poste de luz a otro poste de luz y así se iba brincando la célula, por eso celular, de célula en célula, a lo que es ahora que estamos llegando ya a la 5G que nos va a permitir inclusive
una vigilancia directa de saber dónde nos encontramos. Ese es el mundo que nos tocó vivir, que nos ha tocado presenciar. Ahora póngase a pensar lo que le toca a las próximas 2 o 3 generaciones. En fin, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Creo que hoy será una transmisión de la indignación y de la preocupación. La verdad es que lo que ocurrió hoy con ese llamado telefónico que se registró en el periódico Reforma es para que nos preocupemos todos, ¿eh? No es para andar minimizando. Quienes hemos vivido la parte difícil de no tener la libertad de expresión en pleno y sabemos lo que puede representar, no solamente a los medios de comunicación, ¿eh? No es solamente a los medios, es a todos los seres humanos. La libertad de expresión es un derecho fundamental, es un derecho inherente al ser humano y de ello vamos a platicar también de la situación económica que se está cada vez presentando con más complicaciones. Vamos a hablar de la situación en torno a la pandemia y las particularidades que se están mostrando. En fin, va a estar interesante. Quédense, como siempre les digo, si les gusta, quédense. Si no les gusta, no digan nada, nomás váyanse en silencio. Y si les gusta también, recomiéndenlo, replíquenlo y participen, porque me da mucho gusto tener del otro lado respuestas, participaciones, como el saludo de Alicia Esther Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenas noches. Aminadab, qué madrugador. ¿Cómo estás, mi querido Aminadab? Un fuerte abrazo, muchos saludos para una gente de la talla intelectual de Aminadab, que ya me imagino cómo has de estar sufriendo con todas las tarugadas que se escuchan cada mañana. Irene Alvarado, también buenas noches. Marco Gerade Budebo dice linda noche, saludos desde Miami, muchos saludos. Mili Naveja, también Alma Sánchez, Gloria Naveja, Mari Hernández, Lourdes Barragán, Lourdes, ¿qué tal? Buenas noches. Y Betty Miramonte, saludos a Puerto Vallarta, muy buenas noches a todos, gracias por estar participando. Y bueno, voy a abrir rápidamente con las cifras del día de hoy, con lo respecto a lo que se informó por parte del gobierno, ¿sí? Lo que se está informando. Se nos dice que hay 42.595 contagiados, 42.595 y el número de muertos alcanza los 4.477, es decir, hoy tenemos 257 muertos más que el día de ayer, que eran 4.220. Por eso a mí me parece que el presidente de la República salga con su tradicional, vamos bien, y sí, vamos bien, y estamos tomando, no pues estamos tomando quién sabe qué cosa, porque en este momento está subiendo la escalada de la curva, y lo normal, eso no nos sorprende, yo se lo he dicho a ustedes, por lo menos la última semana les he dicho, esto va en escalada. ¿Por qué? Porque eso pasó en todo el mundo y nos quedan por lo menos un par de semanas más de números altos, de números elevados y que bueno, pues iremos ahí poco a poco tratando de sortearlos. Y por cierto, hoy también se dio a conocer los municipios para que vean cómo este gobierno un día nos dice una cosa y al otro día nos dice otro. Se había dicho, no hace ni 15 días, que se iban a levantar las restricciones en casi 1,000 municipios. Eso dijo López-Gatell y eso dijo el presidente de la República. Así lo aseguraron, ¿sí? Pero si sus cifras no sirven para nada, si sus cifras son pura especulación, pues tienen que estarlas cambiando constantemente. Ahora nos salieron ya con el número de 200, ahora les digo cuántos exactamente. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, hasta el 12 de mayo hay 1,318 municipios en los que no se ha presentado un solo caso de coronavirus. Bueno, pues este martes, para el levantamiento progresivo de las medidas de contención frente al coronavirus, entre los 4 puntos acordados están la elaboración de un semáforo de la pandemia, eso ya lo sabíamos, de acuerdo a toda la información que se está proporcionando, ya están dando a conocer cuáles son los municipios que van a estar con libertad de restricciones. Aguascalientes tiene 11 municipios, de ellos ahí tiene 11 municipios y de todos ellos solo uno en Aguascalientes. En Baja California Sur no han tenido casos de coronavirus en Loreto nada más. En Coahuila tienen 12 municipios que no han presentado el coronavirus, de acuerdo a la información que está proporcionando. Luego viene el caso de Colima. Colima dice que tiene 10 municipios, de los cuales solo en Comala y en Ixtlahuacán no han tenido.
Chiapas tiene muy buenos números de más de la mitad de los 118 municipios, es decir, 65 localidades sin contagio. Chihuahua también está bien. En Chihuahua, 40 de los 67 municipios. En Durango, de los 39 municipios, 20 no han presentado ni un solo caso confirmado. Guanajuato tiene 45 municipios y 11 solamente están sin casos. Guerrero, más de la mitad de los municipios no han reportado ni un solo caso de COVID-19. De los 81 que tiene, 43 no han tenido casos. En Hidalgo, solo 26 de los 84 municipios que tiene no han presentado casos. Jalisco, bien Jalisco, la verdad. Jalisco tiene 125 municipios, de los cuales 85 no han presentado ni un caso de COVID-19. El Estado de México, ¿se acuerdan que la semana pasada yo les decía, el Estado de México y Ciudad de México van a ser de los complicados? Bueno, el Estado de México, solo 15 de los 125 no han registrado casos. En Michoacán, también Michoacán bien, de los 113, 53 sin casos de COVID. Morelos, dice Morelos, de los 33 que tiene, no tiene un solo caso de COVID, solo el municipio de Zacualpan. Nayarit, 6 de los 20 municipios. Nuevo León también muy bien, de sus 51 municipios, 26 no han tenido un solo caso. Oaxaca, en Oaxaca, que tiene 570 municipios, 486 no han tenido casos de COVID-19. Puebla, de los 217, 115 no tienen casos de COVID. Pasamos enseguida a Querétaro. Solo 6 de los 18 municipios han registrado casos de COVID. En San Luis Potosí, 30 de los 58 municipios están sin casos de COVID. En Sinaloa, solo el municipio de Concordia, de los 18 que tiene Sinaloa, no ha presentado ningún caso. En Sinaloa, pues, solo Concordia. Sonora, 53 de los 72 municipios que conforman la entidad no han presentado casos de COVID. Muy bien, Sonora también. Tamaulipas, 24 de los 43 municipios. Tlaxcala, de los 60 municipios que tiene el estado, solo en 6 no ha habido casos de COVID. Veracruz, de los 212 municipios, en 112 no se han detectado contagios. En Yucatán, de 106 municipios que tiene, en 39 no se ha detectado ni un solo caso de COVID-19. Y en Zacatecas, de 58 municipios que tiene, 38 no se han detectado casos de COVID. Ese es el panorama con el que se está presentando la información al día de hoy de los municipios. Pero recuerden que aquí el presidente anunció un paquete de poquito más de 200 municipios, 260 más o menos, que les llamó los municipios de la esperanza. No entiendo qué tenga que ver, si por lo pronto, si hay 1.318 que no han presentado un solo caso de coronavirus, pues yo creo que la esperanza está puesta en esos 1.000 y tantos. Y bueno, pues la esperanza está puesta en todo, ¿no? El hecho de que estén contagiados algunos, en algunos casos podríamos hablar de mera situación que se está presentando fortuita, que se está presentando por diferentes situaciones. Y desde luego la Ciudad de México es el epicentro donde está la principal situación que está predominando en el país. Por lo tanto, les estoy pasando esa información. Y bueno, ustedes ya ayer, y ya se ha dado mucha difusión, que el día 18 comienza a bajar la restricción, comienza el sistema de semáforos y comenzará esa parte de ir levantando ya las restricciones. Pero recordándoles que eso es paulatino, que hay que ir tranquilos, no vayamos a desbordarnos, porque luego vamos a tener que ir dando marcha atrás. Miren, por ejemplo, debo decirles que solamente en ¿cuántos municipios? Saturados 52 de 74 hospitales COVID, 19 en el Valle de México. Esta es la información que se está dando. De acuerdo con las más recientes cifras de los hospitales disponibles en la Ciudad de México para la atención de COVID-19, la mayoría están saturados.
de los 74 hospitales COVID disponibles en la zona metropolitana del Valle de México, 52 saturados, 14 tienen disponibilidad total y 11 disponibilidad media. Se trata del número de saturación más alta en lo que va de la pandemia. Es lo que decíamos, o sea, estar lanzando las campanas al vuelo y decir que ya estamos avanzando. No, no estamos avanzando y es normal. Estamos dentro de lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, eso creo que hay que estarlo subrayando. Miren, el día de hoy se dio una mayor difusión a una nota que les vamos a compartir. Maru, esta nota nota pero hay que compartirla, la voy a poner ahora. Es la información que viene, la tomo yo del Twitter de Guadalupe Acosta Naranjo, pero en el canal británico de Sky News, que cubre gran parte de Europa, se informa que en México, según una revisión que hizo un reportero de Sky News, revela que por lo menos en Ciudad de México se están registrando 600 muertes diarias. Y esto lo está acompañando el reportero con información que dice que estuvo en 30 crematorios y dice están al tope. Les voy a compartir esta información y aquí está como lo presentó en Milenio Televisión Azucena Uresti y que vale la pena oírlo. Está en inglés y se los voy a ir presentando porque está con subtítulos. Entonces, por eso se lo quiero compartir, porque en este caso ustedes van a poder darle seguimiento. Dice 5 veces más muertos de los reportados, según lo que dice el reportero de Sky News. Y está muy interesante este reportaje, repito, cerca de 600 muertos diarios. Dice que él estuvo en 30 crematorios que están saturados al máximo. Muestra imágenes de los cadáveres que están embolsados en las morgues, diferentes morgues de la Ciudad de México, y que les recomiendo que lo vean. Véanlo, van a encontrarse con un documento que ahora ya no podemos echarle la culpa a New York Times, ya no podemos decir que como supuso o dio a entender López-Gatell que había una especie de complot. No, son medios internacionales que van siguiendo lo que ocurre en ciertos países que llaman la atención porque no están haciendo un combate tan importante y pertenecen a un conglomerado de países que se supone que se encuentran en mejores condiciones. Por lo tanto, yo creo que es muy relevante. Y miren, hoy también la jefa de gobierno, yo les he dicho, la jefa de gobierno ha sido seria en lo que ha venido admitiendo con respecto a su ciudad. Déjenme dar algunos mensajes y enseguida les presento lo que dijo Claudia Sheinbaum. Saludos Vicente Herrera, Lourdes Barragán, Alejandra Ulloa, Claudia Gabriela. Buenas noches, ¿cómo te fue, Claudia? Están pidiéndote alguna asesoría para que los orientes cómo conformar los paquetes de seguridad. Carolina Pérez Manrique, muy buenas noches. Hilda Flores, saludos desde Winnipeg y está en Canadá. ¿Cómo estás, Hilda? Qué gusto, un abrazo, saludos. Charlie Cázares, hola Juan María. AMLO se deslinda de amenazas al Reforma. Enseguida ataca llamándoles conservadores que defienden intereses corruptos. Me voy a ocupar con mucho detenimiento, Charlie, de este tema porque, insisto, lo que les he venido comentando, el tema de Reforma el día de hoy es preocupante. Se trata de un asunto que nos debe involucrar e interesar a todos los ciudadanos, a todos nos interesa. Ya les iré platicando cosas que me ha tocado vivir. Mari Gutiérrez, Raúl Colín, Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto. Pati Medina, Marce Naveja, Claudia Gabriela, ya la saludé, Yasmín Levy, José Rafael Cárdenas, Héctor García, Héctor, ¿cómo estás? Qué saludo, un saludo, Ramón González Peña, Gil Sánchez, Carlos Guillermo Smite, Jaime Matus. Jaime, gracias por toda la información del día de hoy que fue abundante. Hilda Flores, ¿cuál es tu opinión sobre la actitud de la población ante la pandemia? De todo, Hilda, ha habido gente muy responsable, pero gente también bien irresponsable, que no las ves ni siquiera con la mascarilla, que sería lo elemental. Creo que ha sido de todo. Ha habido desde quienes ni siquiera creen en lo que está pasando en el mundo, hasta quienes lo han tomado con una gran seriedad y que por eso se está registrando una baja o por lo menos un menor número de contagiados. ¿Crees que lo están tomando con la seriedad correspondiente o lo están tomando a la ligera? Lo que te digo, muy contrastante.
Te pregunto porque yo lo que veo acá en las noticias es que la gente en México no lo está tomando muy en serio. ¿Ves? Es contrastante. Y tú estás en un país en donde desde el primer ministro hasta el último ciudadano lo han tomado con mucha seriedad. Canadá está entre los países que tomaron en serio esta pandemia y que han tenido muy buenos resultados. Dice Lourdes Barragán, hoy la jefa de gobierno dijo que realmente no sabían cuántas defunciones tienen. Sí, definitivamente, miren, yo lo tomo del tuit de Rodrigo Pacheco, dice, aquí lo dicho por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en donde dice, siempre hemos dicho que hay más decesos de los que se reportan diariamente por el gobierno de la Ciudad de México. Por eso decidieron establecer un comité científico independiente. Estas son las palabras de Claudia Sheinbaum. Se sumarían más a la cifra las posibles muertes por COVID-19 o sí, nosotros siempre hemos dicho que hay más decesos de los que se reportan diariamente por el gobierno de México. ¿Por qué? Porque hasta ahora se reportan solo aquellas personas que tuvieron su prueba de COVID, que salió positiva y que lamentablemente fallecieron. Pero hay más personas, hay más defunciones. Para poder saber si fue por COVID, si fue por otras razones, pues es un comité científico quien debe establecer. Miren, yo creo que la jefa de gobierno ha sido seria en sus apreciaciones, en su forma de comunicarse. Incluso noto que Claudia Sheinbaum ha tenido que hacer maromas para poder no chocar frente a lo que están dando a conocer López Gatell y el presidente de la República. Creo que se ha multiplicado y ha tratado de ser muy disciplinada para no enfrentarse, no chocar, pero la verdad creo, sí lo creo realmente, que miren, que Claudia ha sido criticada en muchas cosas, me parece que en este caso ha sido sobria su actuación, ha sido notable la forma en que ha ido reconociendo y sobre todo actuando. Ella no le tembló el pulso para empezar a imponer el uso de mascarillas en la Ciudad de México, empezó haciéndolo en el metro, posteriormente lo extendió a las calles y creo que de esta manera la jefa de gobierno se ha ganado el respeto de la forma en que ha actuado. Mi estimado Luis Reper Jaramillo dice, hola Juan María, puntual en la cita de tu programa, saludo y atento al acontecer, abrazo y estima. Igualmente para ti, mi estimado Luis Reper Jaramillo, un reportero de larga data, de muchas batallas y que conoce bastante bien. También Luis le tocó vivir momentos aciagos de los que vamos a platicar. Mario Córdoba, gracias, es un gusto estar en contacto contigo y saber que la información que das es clara y basada en cifras reales. Gracias. Saludos, Nena de la Torre, saludos hasta Puerto Vallarta. Pepe Díaz Becerra, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Raúl Miranda, Ofelia Naveja, Tete Audrey, Claudia Sofía Miranda, Claudia, ¿qué tal? Carlos Raya, Carlos, gracias por tus consejos, mi querido Carlos. Ya lo dije aquí, él es un publicista de primer nivel y bueno, pues hoy me dio muy buenos consejos, muy buenos tips. Saludos a Estados Unidos, a Carmen Bustamante, René Vázquez, muchos saludos. Dice Claudia Gabriela, con gusto, por favor, que me escriban a mi correo. Ahí está el correo, lo que les dije desde ayer. Si necesitan quien les oriente para saber cómo integrar los equipos de seguridad, ahora que viene toda esta situación producto de la protección que deben tener las empresas con sus empleados. Claudia es experta en todo esto, les ha dado ahí su correo, incluso ayer dio su número telefónico, su número celular y les puede ayudar, es una gente generosa que les puede dar ese apoyo. Pepe Díaz Becerra dice corriendo, pero llegué, qué bueno Pepe, aquí estamos y si no acuérdate que ahí está la grabación. Jonathan Cortés, muchos saludos. Delia María, saludos hasta Sinaloa. En Sinaloa, pues ya viste que Concordia es el único municipio que se salva de todo esto, según lo que fue reportado el día de hoy. Bueno, pues voy al tema de relevancia. Me parece que no podemos, de veras no podemos ser omisos con lo que pasó hoy con el periódico Reforma. Esto que la verdad creo que no se vale lo que está pasando, porque les doy, para quienes no lo saben, el periódico Reforma es un periódico que nació en Ciudad de México después de que el norte de Monterrey logró una gran tradición, una gran trayectoria. El norte de Monterrey se convirtió en toda una institución, en uno de los mejores periódicos del país y por allá, creo que fue por los 80, que decidieron abrir periódico en la Ciudad de México y fue el Reforma. Después hicieron mural en Guadalajara, Palabra en Saltillo, Palabra desapareció, pero Reforma está
convertido desde hace muchos años en uno de los periódicos más importantes. Bueno, malo, regular, no voy a poner calificativos. Yo es uno de los periódicos que leo todos los días y me parece que tiene un trabajo respetable y responsable. Bueno, este periódico al presidente no le gusta y no tendría, un mandatario no tendría que andar diciendo si le gusta o no le gusta lo que publica, tendría que tener pleno respeto para la libertad de expresión. Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado, empezó enfrentando a la sociedad, a los pobres con los ricos. Luego les colgó que fifís contra los chairos, esos se les colgaron la misma sociedad para poder responderle al presidente. El presidente se ha encargado de dividir a la sociedad. Luego empezó a dividir a los medios. Empezó a calificar a los que sí lo apoyaban contra los que no lo apoyaban. Y una crítica permanente contra el periódico Reforma. Una tras otra, tras otra, tras otra. Periodistas que no le caían bien o no les gusta lo que diga el presidente de la República, empezó a exhibirlos. Y empezamos a advertir que eso era de mucho riesgo. Miren, ¿por qué era de mucho riesgo? Porque hay gente que está envuelta en la bandera del convencimiento de que el presidente es lo mejor que le pudo suceder al país. Yo respeto a quienes creen eso, qué bueno, pues así lo crean, pero de allí a que se toleren excesos y abusos en contra de las personas, esa es otra cosa. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque ya lo viví en Estados Unidos, ya lo he estado presenciando en Estados Unidos. Es una réplica de lo que ha venido haciendo Donald Trump. Donald Trump desde el principio de su gobierno ha estado haciendo ataques directos en contra de instituciones periodísticas que se han ganado un prestigio a lo largo de los años, empezando por The New York Times, por The Washington Post. Imagínense, The Washington Post, que hizo toda una gran investigación que derivó en la renuncia de Richard Nixon a la presidencia de los Estados Unidos. Cadenas de televisión que han sido ejemplo de muchas cosas, buenas y malas, pero que han tenido una labor periodística importante, como las grandes ABC, NBC, CBS, Fox, todas las cadenas nacionales de los Estados Unidos que han tenido un gran desarrollo. Luego, aquellos medios que se han especializado en noticias como la CNN, que yo trabajé para CNN y les puedo decir la forma en que se trabaja, la forma tan profesional que se tiene en esta organización que fundó Ted Turner y que la verdad para mí fue un privilegio ser parte del elenco de CNN, aunque yo estaba en un lugar chiquito, yo estaba en un lugar no tan destacado, no estaba en la conducción de los noticiarios que se generan en Washington o en Atlanta, yo estaba en Atlanta, en el área de CNN en español radio, allí estuve, pero es una gran comunidad, CNN es una gran comunidad en donde no hay diferencias, en donde todos pueden compartir con todos información, convivir, porque todos estábamos en ese mismo edificio sede de Atlanta y que después pues establecieron una sede en Miami para español, otra sede en Los Ángeles, en Washington tiene un buró muy grande, en Nueva York un buró también muy grande, es decir, es una gran empresa en la cual tuve el privilegio de trabajar. Bueno, pues Donald Trump empezó a golpear así a los medios de comunicación. ¿En qué derivó? ¿En qué derivó ya? En un ataque a un periódico de Maryland en donde colocaron una bomba y hubo 2 muertos. Y se advirtió, lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos es polarizar posiciones y hay gente loca, hay gente que cree o se siente en la obligación de reivindicar posiciones y de ataques. Bueno, pues esta es la información con respecto a lo de Reforma y se los quiero compartir. Hoy esto que les molestó, según esto, se los vamos a compartir, es un video en el cual Reforma presenta cómo se van desplegando las posiciones que tuvo López Obrador desde el principio hasta los últimos días. No les voy a inventar, yo pues todos fuimos testigos de cómo mordía a las niñas y cómo abrazos y cómo no tengan miedo y hay que salir, hasta cómo fue posteriormente cambiando de posiciones. Todo indica que esta llamada telefónica que se produjo esta mañana y que les voy a reproducir la llamada telefónica y que hoy la reproduce el periódico Reforma. Bueno,
una persona que dijo hablar a nombre del cártel de Sinaloa advirtió que el periódico ya sobrepasó la línea al difamar al presidente y amenazó que si el periódico no cesa en sus críticas al presidente van a volar. Y esta es la llamada telefónica. Llamar al Grupo Reforma, ¿ya son quien tenga el gusto? Sí, habla el diputado federal de Lozoya. Dígame, señor. Oiga, Dígame. lo que pasa es que su empresa subió un video denigrando, vaya, casi burlándose del presidente de la República. Por eso han tenido ahorita muchas llamadas y van a tener, porque pues eso que están haciendo ya sobrepasó la línea, ¿me entienden? Yo quiero dejarle un recado hacia esa redacción, ¿sí? Por favor, anóteselo y déselo, porque si no hace eso, nosotros también vamos a ir a leerle la cartilla a usted, ¿sí? Ok, Dígale que no esté difamando al presidente de la República, que no esté traicionando la patria. Bueno, el cobarde ese amenazando a una recepcionista. Vamos a ir a leerle la cartilla. Qué pocos pantalones de tipejo que amenaza a una persona que está cumpliendo con responsabilidad su trabajo, hasta con inocencia, con educación le está contestando al sujeto ese que se está amparando en el teléfono para estar lanzando una amenaza. Y luego continúa hablando que pertenece al cártel de Sinaloa. No, no pertenece al cártel de Sinaloa. Eres un farsante, eres un mentiroso que estás lanzando acusaciones a lo menso nada más y que eres un irresponsable. Se ocultan en todo esto y no dudo, porque estoy seguro que el cártel de Sinaloa hubiera reivindicado esta llamada, hubiera reivindicado la autoría y no se andarían anunciando de esta forma. Ni creo yo que anden haciendo protección del presidente de la República. Pero lo que sí es importante destacar aquí en esto, a mí la llamada se las puedo describir y simplemente contestarle al tipo que está haciendo este tipo de amenazas. A mí lo que me interesa, a mí lo que me importa como ciudadano es destacar lo que está pasando en el país a causa de que el presidente esté enfrentando a unos contra otros. Que hoy el presidente trate de hacer una justificación, una explicación en la cual dice somos pacifistas, nosotros no estamos a favor de la violencia, y otra vez contra el periódico, otra vez la crítica, lo mismo que hizo contra los médicos, que según él se estaba disculpando y que terminó otra vez con lo mismo que hizo con los ingenieros y arquitectos antier, es lo mismo, es el estilito que tiene López Obrador y que está enfrentando al país. Miren, ¿por qué me excita tanto esto? Yo ni siquiera era periodista en el sexenio de Luis Echeverría. En ese tiempo era un estudiante más en México, ni siquiera tenía una función en los medios de comunicación. Llegó un momento en que había un cierre total de las libertades en el país, pero total, ¿eh? Ahí sí, miren, no había manera. El gobierno era el dueño de la empresa que vendía el papel a los periódicos. El gobierno era el que controlaba, como hasta la fecha, las concesiones de radio y televisión, pero con una gran diferencia a lo que sucede ahora, porque entonces sí se ejercía un dominio absoluto. Es más, ni siquiera había sistemas de noticias. Creo que por entonces Zabludovsky ni siquiera aparecía como el director de noticias. Y nunca se me va a olvidar un chiste, pésimo chiste que era de aquel tiempo, en los tiempos de Echeverría, en donde se prohibía cualquier comentario, que cualquier comentario de un ciudadano en la calle era motivo de detención. Y entonces el chiste consistía en lo siguiente, que era una persona que se enfada, escupe y patea y dice, país de mierda. Y de repente lo alcanza un sujeto que al parecer decían, pues era un policía, y que le dice, ¿qué dijiste? Dije, país de mierda. ¿Por qué dices eso? Bueno, pues porque cualquiera, ¿no? Yo no estoy diciendo que este sea, no, pues tienes razón, puede ser cualquier otro país. Y se ríe y dice, no, perdón las palabras, no, ni madre, el único país de mierda es este. Así es, le estoy platicando un chiste que yo oí de adolescente, ¿sí? De adolescente en un tiempo en que estaban limitadas todas las libertades. Después ya cuando fui periodista ya en activo, me tocó escuchar muchas cosas, me tocó saber de directores que tenían que ir con los rollos de los noticiarios
a radio, televisión y cinematografía para explicar por qué se habían hecho ciertos comentarios. Ese fue el México que se vivió en los 70s y 80s, un México sin libertades. Afortunadamente, y esto ya lo he vivido yo, de Salinas de Gortari para acá, el clima de libertades empezó a crecer. ¿Saben cuándo se iban a dar manifestaciones, marchas, expresiones? Nunca. Bueno, pues a ver, tenemos el 68, el halconazo del 71, ¿cuánta represión hubo? Por eso les decía, el clima de la libertad de expresión no se circunscribe a los medios de comunicación, no se limita a los medios. Los medios son una resonancia, los medios son un canal mediante el cual se escuchan opiniones, información. Eso es, sí, los medios, esto que estamos haciendo ahora es un canal de resonancia. Para eso funcionan los medios de comunicación. Lo esencial es la libertad de expresión. La libertad de expresión, con la libertad de expresión no se juega. Continúo con esto después de decir también saludos de Claudia Inés Orozco, que también está haciéndose presente en esta transmisión. Déjeme seguir. Saúl Joaquín Figueroa López. Saúl, tú viviste muchas cosas de esto y sabes de qué estoy hablando perfectamente, a pesar de que tú te desempeñabas en gran parte en el deporte. Lourdes Barragán, AMLO ahora arremete contra los economistas. ¿Quién falta? No, es lo que les digo. Voy a leerles un tuit que me pareció excelente con respecto a esto. Aminadab, no, sí, Aminadab es toda una enciclopedia. Reforma apareció en 1993. Fue el 20 de noviembre. No, el 20 de noviembre creo que es la jornada. No recuerdo, pero tú me vas a dar el dato, Aminadab. 1993 nace el periódico Reforma. Saludos a Angélica Sánchez, a Lino Naveja, Yolanda Rodríguez. Yolanda, ¿qué tal? También dice Mili Naveja, la voz se escucha del norte como de algún cártel. Sí, puede ser fingida, puede ser real, pero la verdad, o realmente puede ser de un cártel. Pero ese tipo de balandronadas lo único que hacen es inquietar al país. Saludos, Carmen Naveja también. Y Lourdes Barragán, es denigrante cómo está polarizando al país, solo son chairos fanatizados. Mili dice, y el mismo gobierno de AMLO es el que provoca las especulaciones que lo vinculen con los cárteles, no ayuda en nada. Saludos también a Margarita de Silva, hasta Tabasco, hasta Villahermosa. Miren, ¿por qué es importante? En la Constitución de los Estados Unidos, la primera enmienda es la libertad de expresión. En México, nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, los primeros artículos se consagra las garantías individuales, aquellos derechos y obligaciones que tenemos los ciudadanos. Allí se consagra la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho humano consustancial al ser humano, es decir, tengo plena libertad de expresión en tanto respete tu opinión. Mi libertad se limita hasta donde empieza la tuya. Ese es el juego mundial, universal de todos los tiempos. Y si no tenemos cuidado con exigir el respeto a la libertad de expresión en todos los órdenes de la vida, hoy estamos hablando de un periódico que representa esa resonancia, ese equilibrio que tiene que haber en un país, que eso es lo que no entiende López Obrador, que así fuera un periódico opositor a este gobierno, así lo fuera, sería parte de un equilibrio. La prensa, los medios de comunicación no deben ser comparsas del gobierno. Se lo dice alguien que se ha dedicado por muchos años a las dos partes. He estado en los dos lados, en los medios de comunicación y en el gobierno. Tuve la fortuna, tuve la suerte de ser el responsable de la subsecretaría encargada de la relación del gobierno federal con los medios de comunicación. Y no hay un medio de comunicación ni un periodista que pueda decir que yo traté de violar su libertad de expresión o de limitarla o de ajustarla o de quejarme con sus dueños o de pedir cambios o de pedir ajustes. Soy un convencido de la libertad de expresión, soy un convencido de la importancia de la libertad de expresión y no es que me esté adornando, no, me estoy poniendo de ejemplo por la relevancia que tiene.
piensen ustedes lo que significaría ir cediendo este terreno en donde lo hemos logrado a lo largo de mucho tiempo. Les insisto, de Salinas de Gortari para atrás hay abusos, excesos de toda naturaleza. Después han seguido, ¿eh? México está entre los países registrados en el mundo como aquellos países en donde el ejercicio del periodismo es un ejercicio peligroso para la vida de los seres humanos. Así estamos clasificados, junto con Siria, junto con Afganistán, junto con países que están en guerra. ¿Por qué? Por la gran cantidad de asesinatos que se han registrado en contra de informadores, de periodistas, unos buenos, otros malos, como en toda sociedad. Como en toda sociedad, hay a quienes los han callado por lo que dicen, hay a quienes los han callado por lo que callaron, ¿sí? Hay muchas vertientes de todo ese tipo que se han registrado. Y creo que en esta ocasión estar hablando con tanta ¿qué les diré? Con tanta furia con respecto a lo que sucedió hoy con respecto a Reforma, me parece que es lo menos que podemos hacer. Creo que es indispensable mantener esa posición con respecto a lo que pasó. Y bueno, pues voy a ponerles lo que el presidente afirmó el día de hoy con respecto a este tema, que a mí me parece es una explicación sumamente pobre, la que el presidente trató de justificar. Porque pensamos distinto. Ellos son los más genuinos representantes del pensamiento conservador en México y son los que se oponen a la transformación porque quieren mantener el mismo régimen de corrupción y de privilegios que imperó en México desde hace mucho tiempo. No fue casual, repito, de que ese periódico se haya creado, se haya constituido durante el sexenio de Salinas de Gortari. Yo les pregunto, vamos a suponer que sea un periódico conservador, que sí lo es un periódico con una línea conservadora. Y, o sea, el presidente ignora lo que yo les estaba comentando. Reforma es consecuencia de un trabajo y desarrollo del periodismo que desarrolló durante muchos años el periódico El Norte. El periódico El Norte, que era uno de los más respetados a pesar de encontrarse en un estado de la República, no en provincia. Aquí no tenemos provincia, tenemos entidades federativas, ¿sí? Es una consecuencia. Eso fue Reforma. Y Reforma nace, como nos decía Minadab, en 93. El presidente Salinas de Gortari termina su gestión en 94, ¿sí? Es cuando termina su gestión. Y lejos estuvo Reforma de ser complaciente con Salinas de Gortari. Pero lejos, muy lejos estuvo de ser, como tampoco fue complaciente con Cedillo, ni fue complaciente con Fox, ni con Calderón, y es un periódico que ha hecho crítica y algunas veces ha hecho informaciones que han sido muy criticables y muy criticadas, y ha tenido periodistas de primer nivel, ha tenido periodistas que tienen hoy un gran prestigio. ¿Les parece que el presidente de la República salió a defender la libertad de expresión? ¿Les parece que el presidente sale a respetar la opinión de un medio de comunicación? Yo les pregunto, ¿de alguna manera está tratando de poner un freno a una posible agresión directa contra un periódico por lo que está pasando en el país? Les pregunto, yo les pregunto nada más para que ustedes tomen en consideración lo que está sucediendo en el país con un presidente que nos ha enfrentado, que todos los días nos enfrenta, que todos los días está en plan de choque. Les dejo para que ustedes pongan aquí sus puntos de vista y yo los leeré si son hechos con respeto. Si son hechos con la falta de respeto que tienen ahí los bots y los pagados a sueldo, no lo voy a hacer.
Saludos Joe Martínez, Nena de la Torre, Grupo Reforma inició en noviembre de 1993. Gracias, nena, ahí tienen el dato. Saludos Lalo Álvarez, José Guadalupe Gutiérrez Hernández, saludos también. Jenny Morales, Rosalba Naveja, muchos saludos. Saludos, Jenny dice hello, hello. Pati Padilla Escobar, hola Juan María, escuchándote en el exilio. Cuídate mucho, Pati, cuídate mucho, cuida Enrique. Yo sé que lo haces todos los días y que pues en esa andamos, Pati. Carmen Morán, muchos saludos también, una exalumna que está del otro lado. Se lo dejo a su criterio. Piénsenlo, platíquenlo entre los amigos, compren el periódico, métanse en estos días Reforma, Mural y El Norte están abriendo gratuitamente sus páginas centrales y están dando a conocer la información. Aquí les vamos a compartir el gráfico que motivó esta llamada telefónica. Hagan ustedes el análisis, no se dejen llevar por lo que yo les estoy diciendo, hagan ustedes el análisis. Cuando termine esto, les pongo la liga para que hagan el análisis. Primero del gráfico y vean si mintió Reforma en algún momento y está provocando que quieran colocarle una bomba a su edificio que se encuentra en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Nunca hay un motivo para una violencia de esa naturaleza, pero si les parece que se ganaron una animadversión de ese tamaño. Y segundo, escuchen la grabación, también les vamos a poner la liga con lo que está diciendo. Y pues de una vez, Maru, vamos poniendo esta grabación que acabamos de escuchar con la voz del presidente de la República, es el tuit de Araceli Benítez, y ahí lo tomé yo, de Araceli Benítez, que es una tuitera muy inquieta y que sube cosas muy interesantes. Bueno, hasta aquí el tema de la libertad de expresión. Si alguien quiere que tratemos algunos otros puntos de vista, escríbanlo y con mucho gusto. Déjenme darle un traguito para ocuparme de otras cosas. Bueno, este tuit es de Alejandro Ope, de quien les pasé su artículo ayer o antier. El tuit dice: por segundo día consecutivo, México fue el cuarto país con más decesos confirmados diarios por COVID-19 en el mundo. Por segundo día consecutivo, el cuarto país en el mundo con más decesos. ¿Estamos domando la curva? Les pregunto, ¿no? O sea, yo nada más les pregunto lo que se está evidenciando, ¿sí? Y por si fuera poco, fíjense ustedes lo que le importa al presidente de la República. Dijo, ¿cómo quisiera no tener que hablar de López Obrador? Créanme que descansaría si no hablara de él. López Obrador indicó que ya quiere reiniciar sus recorridos por México e informó que ya hizo solicitud por escrito a los encargados de la estrategia en contra del COVID-19 para ver si le autorizan con medidas sanitarias. Yo ya quiero reiniciar mis recorridos. Reiniciar es empezar de nuevo, es reanudar, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Dijo que quiere acudir a dar el banderazo de salida a las obras del Tren Maya, que está siendo cuestionado por las comunidades indígenas, que tiene en su contra algunos recursos legales que se han venido presentando en el caso del Tren Maya, que planea visitar Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, pero todo dependerá de la autorización del secretario Alcocer y del subsecretario López-Gatell, aunque aclaró que no se tratará de mítines o concentraciones, serán actos de menos de 50 personas. Yo les pregunto, un país que tiene ya la amenaza de que su economía retroceda en un 10% por lo menos, no tendría que tener a su presidente clavado, metido de lleno, con todo su equipo, con empresarios, con gobernadores, con empresas específicas, pero metido de lleno para tratar de evitar el colapso económico que estamos ya sufriendo? ¿No lo creen ustedes? Yo les pregunto, fíjense, ni siquiera han llegado a 200,000 empresas que hayan solicitado los dichosos créditos de 25,000 pesos. ¿No les dará una idea de que las empresas no encuentran una respuesta en los 2 millones de créditos que está lanzando el gobierno federal? Digo, no les dará para pensar, para darse una idea. Miren, les voy a compartir una gráfica en la cual se establece cómo están
los apoyos de los países en el mundo. Aquí está la gráfica, miren. Es una gráfica que difundió en su tweet Javier Lozano. Javier Lozano. Bueno, miren, montos de apoyos gubernamentales para proteger empleos, pago de salarios a causa del COVID-19. Estados Unidos va a destinar 660,000 millones de dólares para proteger el empleo, ¿sí? España, 110,000 millones de dólares. Canadá, 80,000 millones de dólares. Brasil, 18,600 millones de dólares. Si quieren hasta allí, digamos, oye, pues son economías grandotas, son países que tienen una economía más grande que la de México, que quién sabe, ¿eh? Pero luego viene Perú, va a dedicar 17,400 millones de dólares para fortalecer y proteger el empleo de los peruanos. Chile, 16,750 millones de dólares. Eso es lo que van a destinar países, por ejemplo, Chile, que es una economía mucho más pequeña que la de México. Bueno, ¿saben cuánto va a destinar México de acuerdo a lo que hasta ahora se está mencionando? 2,060 millones de dólares. Y habrá que revisar a qué se van a dedicar, porque ya les informaba ayer que de los 19 programas sociales que tiene el gobierno federal, solamente 8, y dicho por los especialistas, ayer les puse, les compartí la liga del experto que establecía que de los 19 programas que hay para apoyo a los grupos vulnerables, solo 8 atacan a la pobreza. Y que datos confiables nos están diciendo que a causa de esta crisis que estamos viviendo en México y que se va a alargar por y quién sabe cuántos años más, hay un cálculo de que cerca de 10,7 millones de mexicanos irán a parar a la extrema pobreza. Y no tenemos el cálculo de cuántos clasemedieros vamos a retroceder en nuestros niveles de vida. Esto es lo real que estamos viviendo. Yo les pregunto, ¿no tendría que estar el presidente de ese país metidísimo en buscar alternativas y no está dando ruedas de prensa y ataques a profesionistas y ataques a los médicos y ataques a diestra y siniestra y enfrentando a la propia sociedad? ¿No sería esa la tarea fundamental de un presidente de un país que está encaminándose a tener una de las mayores crisis en todo el mundo? México está clasificado que en América Latina va a ser el país con peor situación económica al término de este año. Esto lo están pronosticando desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, no lo entiende este gobierno. Lourdes Barragán es la piedra en el zapato. Saludos José Allende, saludos de Beto Toscano, muchos saludos también. Fabi Jauregui, Elizabeth Sierra Zarco. Elizabeth, ¿qué tal? Elizabeth es la esposa de Lalo. Muchos saludos a todos ellos y gracias por estarse haciendo presentes en esta transmisión. Yo les agradezco mucho que me tengan paciencia y que estén participando en todo esto porque pues seguimos haciendo un esfuerzo juntos. El tiempo que ustedes le dedican, el tiempo que yo le dedico es una conjunción que nos permite estar construyendo esto, ponernos a pensar. Quizás hay cosas en las cuales yo esté completamente equivocado, pero no significa que ustedes me tengan que seguir a pie juntillas. No soy ningún ministro de culto, no soy ningún profeta, soy un simple informador que trata de darles algo de información para que a cambio del tiempo que dedican a esta oportunidad de transmisión, pues les dé algo que les pueda servir, algo para su vida útil. Hoy siguieron las protestas. ¿Se acuerdan lo que les decía? No ha habido un solo día que no se registre una protesta de personal médico que se siente que no tiene los apoyos, ni la indumentaria, ni los equipos para poder realizar su trabajo. El día de hoy, personal médico de Hospital La Raza bloqueó circuito interior. Para quien no conoce Ciudad de México tiene varios circuitos que le dan la vuelta a toda la ciudad. Por ejemplo, el viaducto Miguel Alemán, que en ciertas partes se va entroncando con áreas del periférico, con áreas del circuito interior. Tiene el circuito interior que igual prácticamente le da la vuelta a todo el país y luego tiene el periférico. Tiene el periférico que ese sí es a todo lo largo y lo ancho
más bien a todo lo ancho de la Ciudad de México. Bueno, el Hospital La Raza está justo en una de las intersecciones del circuito interior. Los médicos denuncian que esta falta de insumos ha generado que haya un aumento de contagios entre el equipo médico del Hospital La Raza. Estoy tomando la información de Grupo Fórmula. En redes sociales comienzan a surgir denuncias que señalan que el personal médico se encuentra bloqueando la vialidad del circuito interior a la altura del Hospital La Raza. Y de acuerdo con las protestas en la primera línea de batalla contra el coronavirus, no cuentan con equipo de protección para atender a los pacientes. Los médicos denuncian que esta falta de insumos ha generado que haya un aumento de contagios entre el equipo médico del Hospital La Raza. Antes les hemos hablado del de Iztacalco y antes les hemos hablado del de Catepec y así sucesivamente vamos platicándoles de la falta de apoyo, la falta de equipos que se están registrando en todo el país y particularmente en la Ciudad de México, en donde aumenta el número de hospitales, en donde no hay suficientes apoyos para esto. Bueno, fíjense ustedes lo que está pasando en Estados Unidos. El COVID-19 ha generado cerca de 36 millones de solicitudes de apoyo por desempleo. La crisis generada por la pandemia del coronavirus continúa golpeando al mercado laboral de Estados Unidos, donde millones de personas más, entre ellos muchos ejecutivos, pidieron ayuda estatal por desempleo la semana pasada. Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo totalizaron 2.98 millones en cifras ajustadas estacionalmente en la semana finalizada el 9 de mayo, dijo el Departamento del Trabajo. ¿Cuál es la diferencia con nosotros en México? Que miren, un trabajador en Estados Unidos puede, cuando es desempleado, puede solicitar que se le acrediten aproximadamente 6 semanas en lo que consigue empleo. No es gratis, ¿eh? Se le descuentan de todo su proceso, de todo el proceso laboral, se les van descontando. Pero en Estados Unidos sí existe esa posición. Hay, por eso en México, algunas propuestas de lo que les ha dado por llamar el salario universal o un apoyo para poder darle a los trabajadores un respiro. Esto lo han venido sugiriendo varios partidos políticos. De hecho, fue una de las iniciativas de campaña de Ricardo Anaya. Yo escuché por allí que Ricardo Anaya no la apoyó antes. No recuerdo quién fue, qué partido político, pero un partido político lo propuso antes y que Ricardo no la quiso soltar porque quería que fuera uno de sus lemas de campaña. Ya hubiéramos avanzado en esa materia, digo, para que no... por eso lo estoy diciendo que así lo escuché, ¿eh? No crean que estoy dando la información tan absoluta con todo esto. Pero lo que sí sabemos es que por lo pronto hay una posición de Movimiento Ciudadano para que se les dé un apoyo a los trabajadores de unos 4,000 pesos de alguna manera para poder salir adelante. Eso se está manejando por parte de algunas organizaciones políticas, pero no va a prosperar, no va a prosperar, se lo puedo garantizar de antemano. Y lo que sí puedo también decirles es que las quejas, dice Claudio X González, el de Mexicanos Unidos contra la Corrupción, la tremenda ineptitud del gobierno para atender los efectos económicos de la pandemia nos costará varios puntos del Producto Interno Bruto y trágicamente cientos de miles de empleos. Muchos compatriotas pasarán a engrosar innecesariamente las filas de la pobreza, es lo que dice Claudio X González, quien ya saben ustedes es de los que critica constantemente el presidente de la República. Miren, me llamó mucho la atención que no ha habido una uniformidad, una solidaridad de parte de los medios de comunicación con lo que pasó en Reforma. Creo que han sido mezquinos muchos medios y periodistas en no solidarizarse, en no pensar que hoy fue Reforma y mañana pueden ser ustedes. Me parece que estuvo bastante mal. Pero en cambio, el embajador de Estados Unidos en México, el señor Christopher Landau, dijo en Twitter: no sé si esto es una amenaza real o las palabras de un loco, como lo estamos comentando, sí, como lo estamos comentando, pero sí sé
que una prensa libre es la base de la democracia. Dice además el embajador americano, la prensa misma no es inmune a las críticas, pero las críticas no pueden cruzar la línea a amenazas de violencia. Mi solidaridad con periodistas amenazados. Esto es publicado en Twitter por el embajador de Estados Unidos en México. Qué pena, ¿no? Qué pena de todo esto. Eh, una cosa que Carlos Mota es un periodista de análisis de empresas y que tiene participaciones en Televisión Azteca, tiene participaciones en el Heraldo Radio, en el Heraldo Televisión, y ahí les da lo que denunció Carlos Mota. Denuncio, solicito apoyo a tu IMSS, al Seguro Social, al SAT, a la Función Pública, por interés periodístico, ingresé al portal del Seguro Social y descubrí esto. Alguien utilizó mi RFC para obtener un crédito solitario a la palabra. Yo no fui ni requiero ese crédito. Están delinquiendo. Fíjense qué interesante. ¿Por qué no checamos varios? Vamos checando si nuestra RFC no ha sido utilizada con esos fines. Lo está denunciando Carlos Mota y por eso se los quise poner. Otro Twitter hoy. Hoy fue un día de tweets. Dice Sergio Negrete Cárdenas. Sergio Negrete es un economista muy prestigiado que es académico en el ITESO de Guadalajara. Y dice, el fósil de la UNAM, obviamente refiriéndose a López Obrador, el burro que reprobó materias a puñados, el que hunde al país cada día con su ineptitud, muestra su envidia, rencor, soberbia e ignorancia con ese desprecio por los que sí saben. Esto fue lo que dijo hoy y se refiere a esas palabras del presidente de la República. Columnistas, a los expertos, ¿no? Les cuesta muchísimo aceptar que la gente tiene un instinto certero y que es más inteligente que nosotros, porque se despreciaba al pueblo. El pueblo no existía. Uy, en el tiempo del neoliberalismo, los técnicos se creían científicos. Se elevó la técnica a rango supremo. Y ahí sí, la economía, asunto de los economistas, como si fuese algo tan complejo. Sí, es muy compleja. La economía es tan compleja que él no la entiende. Es tan complicada la economía que el fin de semana nos va a salir López Obrador con un nuevo panfleto de situaciones morales, según él morales, que las confunde con situaciones económicas. No, la economía es muy compleja. Y para eso, no, pues si a esas vamos, imagínense todos los premios Nobel de Economía, pues entonces, ¿dónde estarían? Es verdaderamente frustrante para él hablar de especialistas. Por eso este tuit, que lo voy a repetir, obviamente, se lo merece. Sergio Negrete dice, el fósil de la UNAM, el burro que reprobó materias a puñados, el que hunde al país cada día con su ineptitud, muestra su envidia, rencor, soberbia e ignorancia con ese desprecio por los que sí saben. ¿Ustedes se imaginan cómo recibe un joven, miles de jóvenes, que en México están estudiando economía, que el presidente de la República, la voz que tiene la tribuna más alta en el país, hable así de la economía? Los arquitectos, los ingenieros que les digan, aquellos que les está costando uno y la mitad del otro para poder pasar cálculo, para pasar materias de estructuras, matemáticas, todas esas materias que les cuestan muchísimo trabajo, para que les digan que construir una casa no es difícil, cualquier familia la puede construir, pues no es difícil. Y los médicos que tienen que fletarse 15, 18, 20 años en prepararse, en capacitarse, para que le digan, son unos mercantilistas, unos rateros que se han dedicado a saquear. O sea, por eso lo que dice Sergio Negrete, pues hay que subrayarlo, muestra envidia, rencor, soberbia e ignorancia con ese desprecio
por los que sí saben. Y así se lo quise pasar. Oigan, déjenme salirme un poquito de todo esto. Tengo todavía muchas cosas que comentar, pero Susi Velasco, muchas gracias. Rocío Ramírez, Rafael Ramírez Lira, saludos hasta Querétaro, mi estimado Rafa. Y otra vez me está pasando lo de ayer, que se está cortando el video, estoy teniendo problemas con la reproducción, no sé si porque ya me alargué mucho, si fue esta la razón, pero pues siendo este el caso, creo que voy a dar por terminada la transmisión. Les digo, tengo mucho que platicar, pero no quiero estar fragmentando tanto. Lourdes Barragán en Ecatepec, una enfermera les pidió a unas personas que usaran cubrebocas en la parada del camión. La empezaron a agredir, intervino la policía en lugar de protegerla, golpeó y detuvo. Es indignante. Tiene, dice Maru Ramírez, tiene razón el presidente. La vida nos ha demostrado que cualquier papanatas puede ser presidente. Eso ya fue bastante fuerte. Rafa Ramírez, que es un gusto enorme poder saludarte y seguir estas reflexiones sobre la realidad mexicana que exige nuestra participación. Les digo que tengo todavía algunas cosas, me las guardo para mañana. Hoy ya se alargó casi una hora esta transmisión y les agradezco mucho el favor de su atención. No me voy sin recordarles lo importante que es que nos cuidemos y que cuidemos a los demás, que cuidemos que cuando salgamos la mascarilla, el lavarnos las manos constantemente, la distancia física que es tan importante, la sana distancia como la vienen publicitando, es mucho, muy importante. Y ante posibles síntomas, consultar al médico. De la importancia de la vacunación contra el sarampión y contra la polio. Esto lo quiero estar subrayando permanentemente. Está diciéndome la señal que hay problemas con la reproducción de este video. Y bueno, pues Mati Rico, muchos saludos, muchas gracias por haberme acompañado. Mañana continuamos y les doy más de estos temas que hoy tenía preparados, porque hay algunas cosas que van vinculados con la salud de los niños y que creo que era muy importante. Saludos también a Estela Suárez. Gracias, Estela, por toda la información que me has proporcionado y que en muchas ocasiones ayudan a ir conformando el contenido que vamos a hacer. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Pásenla bastante bien, como siempre les digo, si les gusta, compártenlo, por favor. Aquí los espero en la próxima emisión y aquí tienen las ligas de los artículos con el Reforma, con las situaciones que les fui comentando a lo largo de la transmisión para que ustedes los puedan checar. Denle una buena revisada. Sobre todo les recomiendo la parte del Reforma, las dos partes en donde está el video, el gráfico que ellos hicieron y que dio motivo a esta supuesta llamada telefónica. Creo que es un complemento y que nos ayuda a ser ecuánimes y a poder tener las dos partes de la ecuación, que esa es la parte fundamental en todo esto. Muchísimas gracias, pásenla bien por favor, cuídense mucho. ¿Qué me falta, Mauricio? No me falta nada, ¿no? Muchos saludos, Estela. No quería cerrar sin que hubiéramos completado las ligas que me comprometí a compartir con quienes nos acompañaron esta noche a través de este video. Perdón que haya quedado en oscuras en este momento, pero pues a veces así se comporta la tecnología. Ya no sé si es el internet, que pues me dice que es el mismo que tengo, pero bueno, pues así es. Muchísimas gracias, pásenla bastante bien y cuídense mucho, por favor.